Muy buenos días. Los rendimientos de los bonos se mantienen en máximos de ayer a la espera del dato clave de inflación en Estados Unidos, con los inversores deseosos por pasar por el polígrafo los mensajes de Powell, alejando el miedo a unos precios desmedidos y defendiendo que falta un largo camino para pisar el freno de los estímulos, sobre todo porque otros miembros empiezan a advertir de riesgos. Rosengren, por el contrario, admite que efectivamente hay preocupación por la inflación y Bullard avanza que en cuanto haya un 75% de vacunados contra el virus, habrá que empezar a debatir sobre el tan temido tapering. Estos audiomercados, buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual. Si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Y esa divergencia entre el presidente de la Fed y algunos de sus miembros y las dudas que mantienen los inversores sobre si Powell será capaz de mantener su mensaje en cuanto los datos empiecen a ser cada vez más robustos es lo que sigue presionando el sentimiento del mercado y manteniendo a las bolsas de momento en situación de cautela a la espera de estos datos y también del arranque de la campaña de resultados corporativos del primer trimestre del año. Y es que se espera que la inflación en Estados Unidos se sitúe ya claramente por encima del objetivo del 2% de la Fed, en el 2,5% en concreto en tasa interanual en el mes de marzo, por lo que sin duda los precios empezarán ya seguramente a convertirse al menos en un dolor de cabeza preocupante desde el punto de vista de la política monetaria. Sin duda, un dato robusto por encima de las expectativas seguro añadirá más presión a Powell y a la Reserva Federal, y en el lado contrario, un dato más relajado ayudará a contener estas preocupaciones sobre si el Banco Central norteamericano se verá presionado a retirar estímulos o subir los tipos de interés antes de lo planeado. Sin duda, algo que ha venido tensionando a los mercados de bonos con esas expectativas de inflación que recientemente se han disparado hasta máximos de una década, y también con esa curva del rendimiento que se ha ido ampliando progresivamente recientemente hasta máximos de los últimos 6-7 años, lo que ha venido también presionando el sentimiento del mercado. Hoy de momento el rendimiento del bono de 10 años en Estados Unidos se mantiene en niveles de nuevo elevados, subiendo 2,5 puntos básicos intradía y rozando de nuevo el 1,70% en la previa a ese dato clave de inflación, que sin duda va a ser un catalizador muy importante del sentimiento del mercado. Hasta ahora Jerome Powell ha defendido que no va a subir los tipos de interés antes de lo previsto, ni a retirar estímulos, que queda un largo camino hasta que llegue ese momento, pero sin duda va a tener complicado mantener esa visión si los datos se desbocan, y también con el resto de miembros que de momento mantienen ese tono dovish, pero advirtiendo ya algunos de ellos también sobre los riesgos. Es lo que hemos visto en las últimas horas al presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, diciendo que sin duda los miembros del Consejo de Gobierno están también preocupados sobre su nivel de confianza en la inflación. Dicen que ven riesgos, evidentemente, de que haya un posible sobrecalentamiento. También dice, eso sí, que si las cosas van mal, puede debilitarse de nuevo la senda de los precios, de la recuperación de los precios, hablando lógicamente de la pandemia, de que vuelva a endurecerse los contagios de coronavirus, mensaje similar al que dejaba Powell en el programa 60 minutos de la CBS este pasado domingo, mientras que el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, ha dicho que evidentemente en cuanto haya ya 3/4 de los ciudadanos americanos vacunados y la economía pueda volver a reabrir plenamente, será el momento bastante claro de que, o una señal bastante clara de que la crisis de la pandemia ha terminado, y será una condición necesaria para que el Banco Central empiece a considerar un tapering, una salida de su programa de ingentes compras de bonos ilimitadas, en este caso que puso en marcha en marzo de 2020 para luchar contra la pandemia. Mensajes bastante claros, eso sí, dentro de que mantienen la senda, el tono dovish de su presidente, de Jerome Powell, pero que lógicamente empiezan a advertir de que ese momento tarde o temprano va a llegar, y ese es el problema, la preocupación que hay en los mercados financieros ante unos datos que parece van a empezar a ser cada vez más robustos. A la espera de estos catalizadores, en una semana sin duda repleta de referencias, como decíamos, hoy con ese dato de inflación al otro lado del Atlántico, tendremos el ZW de confianza inversora en Alemania a este lado del Atlántico, como enseguida veremos, pero también con multitud de referencias, ventas minoristas, producción industrial a ambos lados del Atlántico, mensajes mañana de Jerome Powell ante el prestigioso Club Económico de Washington,
Christine Lagarde, la presidenta del BCE, también hablará en otro acto. Tendremos el libro base de la Fed, lo que significa que quedan ya solo 2 semanas para la próxima decisión de tipos. Sin duda, multitud de focos, multitud de referencias junto a los resultados también corporativos que comenzarán los grandes bancos en el día de mañana. JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo. Sin duda, grandes catalizadores que convergen en esta semana y con los inversores que a la espera de conocerlos siguen tratando de aferrarse y de mantenerse aferrados a la narrativa de fondo que ha llevado a las bolsas a nuevos máximos históricos recientes, como es la confianza en la recuperación económica y en las vacunas. Hoy, sin duda, con un clarísimo titular, y es que Reino Unido, el primer país en iniciar la vacunación, ha conseguido alcanzar el objetivo de haber ofrecido la vacuna a todos los mayores de 50 años para mediados de abril. Día 13, estamos en estos momentos, todavía no es mediados de abril y ya ha conseguido el Reino Unido alcanzar ese objetivo. Sin duda, noticia importante para el país británico. Hoy además con el Sistema Nacional de Salud que ha anunciado la llegada de una nueva vacuna, la de Moderna. Sus primeras dosis van a ser entregadas hoy en Reino Unido, en concreto van a ser utilizadas ya en 20 centros de vacunación, según han anunciado las autoridades sanitarias. Y desde el punto de vista económico, además, con la constatación de que el daño en esta parte de la pandemia está siendo mucho menor que en las olas anteriores, como ha constatado, por ejemplo, hace unos instantes la economía británica, con una caída menor a la esperada en los últimos 3 meses para el PIB del país, y también las previsiones que empiezan a manejar en Francia, en concreto el Banco Central del país, el Banco de Francia. François Villeroy ha dicho que la caída en el primer trimestre está siendo menor a la esperada y que hay algunos sectores ya de la actividad que están en niveles de crecimiento. Ha dicho que la caída de la actividad en marzo ha sido del 4% frente a la caída de más de un 30% que vimos hace un año en el estallido de la pandemia del coronavirus. Añade que espera que el PIB de Francia vuelva a niveles prepandemia a mediados del año 2022. Y mientras tanto, en Italia están preparando un nuevo paquete de estímulos fiscales en vista de que de momento el Fondo de Reconstrucción Europeo sigue paralizado, sigue sin llegar a esa respuesta ambiciosa y conjunta desde Bruselas, que está en este caso generando también dudas. Ya vimos recientemente numerosos miembros del Banco Central Europeo expresando preocupación por el retraso en estas ayudas a la economía vitales desde el lado fiscal. Mientras tanto, el gobierno de Mario Draghi, ante las nuevas medidas de confinamiento que están aplicadas en el país, prepara otros 40.000 millones de euros para poner encima de la mesa para ayudar a empresas y también a familias. Y otra noticia en el plano médico que nos ha llegado, en este caso vía revista médica de Lancet: la variante británica del virus se expande, contagia mucho más rápido, pero no es tan mortífera como se había temido. Eso es lo que dicen los primeros análisis. Hablábamos de estímulos fiscales. Sin duda se ha sido uno de los claros catalizadores también que en Estados Unidos ha permitido que el optimismo, el sentimiento en torno a esa recuperación de la economía vaya siendo cada vez más fuerte, y ha llevado a las bolsas además a nuevos máximos históricos recientemente gracias a ese plan Biden de 1,9 billones de dólares. Están centrando ahora los esfuerzos en la Casa Blanca y en el Partido Demócrata en tratar de sacar adelante ese nuevo plan de infraestructuras de 2,2 billones de dólares que lleva aparejado, eso sí, una fuerte subida de impuestos y que de momento no está consiguiendo una muy buena acogida por parte de los republicanos. El partido conservador ya ha dicho a Joe Biden que no van a respaldar ninguna subida de impuestos para sacar adelante nuevos estímulos fiscales. Veremos a ver qué sucede en los próximos días en esa vuelta a la normalidad en Washington, con la Cámara de Representantes que arrancaba ayer de nuevo sus sesiones para tratar de sacar adelante ese plan de infraestructuras. En este contexto hemos visto cómo han imperado los rebotes en las bolsas asiáticas, eso sí, con fluctuaciones en China, en este caso ante un dato de exportaciones que ha mostrado desaceleración y que ha decepcionado al mercado. De hecho, estamos viendo cómo en el tramo final de la sesión las bolsas en China se están moviendo en negativo. Shanghai Composite se deja un 0,43%, CSI 300 pierde un 0,2%. El Hansen de Hong Kong, por el contrario, avanza un 0,31%. En Tokio, el Nikkei ha cerrado con fuertes avances del 0,81%, el Topix Index ha notado un 0,4%, el Kospi surcoreano ha terminado la sesión con subidas de más de un punto porcentual, la bolsa de Australia ha cerrado prácticamente plana, de hecho con signo negativo delante. En el mercado de divisas, como decíamos, indicadores de riesgo, de momento marcando cierto contexto de cautela y de aversión al riesgo de los inversores. El rendimiento del bono de 10 años en Estados Unidos rozando el 1,7%, subiendo 3 puntos básicos intradía, el dólar index avanzando una décima en las 92,2 unidades.
Y en cuanto a los futuros europeos, pues de momento los indicadores vienen bastante planos, bastante indecisos y de hecho hasta ahora todos con signo negativo delante, entre caídas de media décima y caídas de 2 décimas que muestran los principales indicadores del viejo continente. Una jornada en la que esperamos referencias como producción industrial en Italia, el ZW de confianza inversora en Alemania y en la zona euro y subastas de deuda por parte del Tesoro Público español y también el Tesoro Público italiano. En el plano corporativo, pues esperamos referencias, tenemos referencias también, en este caso que nos han ido llegando. Hablamos en primer lugar de compañías del IBEX 35. Siemens Gamesa se ha adjudicado un importante contrato para el suministro de 69 aerogeneradores a un parque eólico marino en Países Bajos. El contrato, cuyas condiciones financieras no han trascendido, incluye también labores de servicio y mantenimiento por 15 años y está previsto que arranque en el año 2023. Mientras tanto, Acciona y Repsol han ya dado los últimos pistoletazos de salida a bolsa de sus renovables después de que sus juntas aprobasen ayer dichos procesos. La de Acciona aprobó ayer la escisión de su filial de energías verdes y sacar a bolsa hasta el 30% del capital. Repsol, valorada esta filial en 12.000 millones de euros. Repsol, por su parte, ha sacado el negocio del gas de su filial verde. Y por otro lado, AENA, después de esos préstamos que comentábamos ayer, que se había conseguido asegurar con varios bancos por 700 millones de euros, ha obtenido uno también del Banco Europeo de Inversiones para su plan fotovoltaico por otros 315 millones de euros. Para el gestor aeroportuario, que sigue tratando de obtener liquidez para hacer frente a la crisis de la pandemia. Y en Europa, dos apuntes. Just Eat Takeaway ha registrado cifras de pedidos en el primer trimestre por encima de las expectativas, un más 79% frente al 57% anterior. En Alemania los pedidos han crecido un 77%, en Reino Unido un 96%, sus dos principales mercados, en ambos casos por encima de las expectativas. Y también Deutsche Bank ha subido el precio objetivo de ArcelorMittal hasta 30 euros por acción desde los 24 anteriores. Y al otro lado del Atlántico, los futuros de momento vienen en negativo, caídas de entre media décima y 2 décimas para los tres principales indicadores, en una jornada, como decíamos, en la que esperamos ese dato clave de inflación, el Redbook semanal de ventas minoristas, subasta de bonos a 30 años y mensajes claves de miembros de la Fed, sin duda con esas preocupaciones que llevamos comentando en toda la crónica en torno a si un posible sobrecalentamiento hoy de la inflación va a meter máxima presión a la Fed para que empiece a hablar, o que se vea presionado a hablar, de esa retirada de estímulos y ese soporte vital que ha mantenido con vida la economía desde el estallido de la pandemia. Escucharemos hoy a Daly, a George, a Harker y también a Bostic. Feliz sesión.